Bienvenidas, bienvenidos todos a esta reunión PM. Estamos muy contentos que usted pueda estar acá. De verdad, de todo corazón, estamos aquí con toda la disposición para poder compartir, en mi caso particular, la palabra del Señor. Así que vamos a ir tomando nuestras ubicaciones. Ahí están recogiendo los vasitos los hermanos ahí de la cena del Señor. No se olviden, no son de recuerdo por si acaso. No se lo va a llevar para la casa, ¿ya? Solamente para que no se vaya a confundir. Bueno, ¿usted ha tenido sed alguna vez en la vida, no? ¿O hambre? ¿Han tenido hambre y sed alguna vez, no? ¿Qué pasa cuando uno tiene hambre? En mi caso particular, efectivamente es así. Yo me pongo de muy mal humor, ¿no? Uno se estresa, pero no solamente tiene que ver con la actitud en términos de disposición frente al otro, sino que también pasa algo físicamente, ¿no? Nos sentimos sin fuerza, nos sentimos sin vigor, nos sentimos que nos falta la energía. Recuerdo que cuando yo era joven había muchos predicadores que hablaban acerca de la necesidad de ayunar varios días, ¿no? Y yo quería imitarlos. Llegaba el primer día, iba a la mitad del día y estaba con la vista nublada, con dolor de cabeza, con ganas de desistir. Bueno, pasaba habitualmente porque dejamos de comer. De hecho, tengo mucha sed. Permiso. Ah, qué rica el agua, ¿eh? Qué rica porque sacia nuestra sed. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un amor que sacia, pero que sacia de manera permanente en nuestra vida. Hay un viejo predicador que decía lo siguiente: en el corazón del ser humano, escúcheme bien, en el corazón del ser humano hay un sentir de insatisfacción y una necesidad que radica precisamente en una profunda y inagotable sed que necesita ser saciada. Por tanto, vamos a estar hablando precisamente acerca de esto, de este amor que sacia, que nos permite entender que la vida no solamente posee un propósito, sino que a través de el conocer a alguien en particular, todo lo demás cobra sentido. Y todo lo que tenemos y todo lo que hacemos cobra un sentido mayor. Vamos a ir a Juan capítulo 6 y vamos a poner nuestra mirada entre los versículos 25 al 45. Por la extensión del texto no lo vamos a leer el texto completo inicialmente, pero si usted puede tener acceso al celular o a la Biblia, busque ahí Juan capítulo 6, versículos 25 al 45. Y precisamente el título de este mensaje tiene que ver el amor que sacia. Y vamos a hablar cómo el encuentro con Jesús va a redefinir, en este caso, aquellas cosas donde nosotros ponemos nuestro empeño para encontrar respuesta a esa necesidad inicial que planteamos, que está en el corazón del ser humano, que es profunda, de sentirnos saciados, no físicamente, sino de una manera de carácter espiritual. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 25 al 45. Dos cositas importantes con respecto al Evangelio de Juan, ¿ya? Como usted es una persona que le gusta leer la Biblia y quiere aprender más, decir que el Evangelio de Juan es el cuarto Evangelio, es un Evangelio distinto a los otros tres, que se llaman los Evangelios sinópticos. Y está construido sobre 7 grandes milagros de Jesús o 7 signos. Pero también en el Evangelio de Juan vamos a encontrar 7 afirmaciones de Jesús con respecto a su identidad, que se le conocen así: ego eimi, en el griego original. Bueno, así que va a decir, ya aprendí algo de griego, ¿no? Ego eimi, es decir, yo soy. Y este pasaje nos va a conectar precisamente con la primera afirmación de Jesús con respecto a su propia identidad. ¿Cuándo ocurre esta afirmación? Después de alimentar a 5,000 personas que le seguían incansablemente. Jesús estaba situado en Capernaum, en la zona de Galilea, en el norte de Palestina. Y había una multitud que estaba pendiente permanentemente con respecto a lo que él hacía.
Y después de haber recibido esta alimentación, Jesús multiplicó y llegó a alimentar a toda esta multitud. Esta multitud sentía un deseo de alzarlo como el Mesías de Israel. Y esto es bien interesante, porque nos vamos a dar cuenta a través de este ejemplo que nuestra búsqueda de Jesús puede ser errónea y también estar marcada por motivaciones de carácter erróneo. La gente buscaba a Jesús. De hecho, cuando leemos desde el versículo 25 en adelante, esta misma multitud se había lanzado al otro lado del mar de Galilea para poder encontrarle. Entonces, ¿se entiende un poquito el contexto del mensaje, no? Estamos situados en ese contexto. Las multitudes seguían a Jesús. Sin embargo, algo que nos parece tan hermoso, Jesús le hizo un padre y lo que hizo fue redefinir, en este caso, la búsqueda de esta multitud y también las motivaciones de esta. Entonces, cuando hablamos de un amor que nos sacia, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Cuál es nuestra búsqueda que tenemos en este día? Porque muchos buscamos a Jesús por cuestiones distintas, ¿o no? Algunos buscan a Jesús esperando alguna especie de milagro en su vida. Otras buscan a Jesús para recibir la bendición de parte de Él. Pero, ¿qué realmente significa encontrarse con Jesús, con la persona de Jesús? Entonces, vamos a leer los primeros 5 versículos de este pasaje y vamos a poder entender a quién nos estamos refiriendo con este amor que sacia. Versículo 25, Juan capítulo 6, dice así: cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Se acuerda que le decía, no? Seguían a Jesús e inclusive habían viajado al otro lado del lago para poder nuevamente encontrarse con Él. Agrega el texto, versículo 26. Jesús ya respondiendo: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Son fuertes las palabras del Maestro. Ustedes me buscan no solamente por las señales, sino porque su estómago, como el mío, se encontraba satisfecho. Y agrega, sino porque comieron pan hasta llenarse, y agrega esta advertencia, versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual le dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios que crean en aquel que me envió. Pues lo voy a volver a decir. Esta es la obra de Dios que crean en aquel que Él envió. Le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Lo primero que quiero señalar como un principio que nace de esta palabra es que el amor de Dios no es un amor que esté supeditado a búsqueda de carácter incorrecto. El amor de Dios nos va a reorientar permanentemente a que busquemos de Jesús de la manera correcta, ¿no? Ya decíamos que la multitud había cruzado el mar de Galilea con una determinación admirable, ¿no? Quiero que usted se pueda imaginar el cuadro. Jesús estaba en un lugar y allá estaba la multitud, esperando que Jesús hiciese señales. Y muchos de ellos interesados que Jesús asumiera un rol político en su tiempo. Por eso que el versículo 25 le pregunta: ¿cuándo llegaste acá? Y esto va a servir como el ambiente, como el preámbulo para la confrontación de parte del Señor a dicha multitud. Jesús va a señalar con fuerza el error de quienes le siguen en busca de solo elementos materiales.
es decir, una respuesta de carácter inmediato. ¿Ha escuchado esta expresión? Esta oración muy, yo lo digo así, esta oración que se da mucho en muchas personas muy egocéntricas. Señor, bendíceme. Señor, acompáñeme. Señor, está conmigo. Bueno, quiero decirte que el Señor ya te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que Dios ya te acompaña porque Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Él está presente. Pero nuestra búsqueda de Jesús se va construyendo en función de elementos que buscan nuestra propia satisfacción, ¿o no? De hecho, Jesús le dice, ustedes me siguen porque tienen sus barrigas llenas. No me mire, aunque se sienta tentado. La pregunta clave que te quiero hacer en este día es, ¿por qué buscamos a Jesús? Buscamos a Jesús tal vez en esta lógica de poder saciar nuestras propias necesidades. Jesús estaba ahí y los corrigió, ¿no? Comieron pan hasta llenarse, parte final del versículo 26. Y le dice lo siguiente, una frase muy importante. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Es decir, coloquen su mirada y saquen su mirada de aquello que es superficial y coloquen su mirada en aquello que posee un carácter eterno. ¿Por qué seguimos a Jesús? No seguimos a Jesús para alcanzar un lugar de bendición. Seguimos a Jesús porque entendemos que a través de Él tenemos la posibilidad hermosa de experimentar la gracia de Dios, ¿no? Y somos deudores de esa gracia, ¿no? La declaración de la iglesia es Jesucristo es el Señor. Estaba compartiendo un curso de teología bíblica y estábamos justamente en esa parte de qué era lo que la iglesia primitiva declaraba como mensaje. Y lo interesante es que la iglesia primitiva no anunciaba tanto los beneficios del Señor como la necesidad de encontrarse con Él para asumir su señorío. Toda proclamación de la iglesia nace de esta verdad. Jesucristo es el Señor, ¿no? A veces pensamos que Jesús necesita de nosotros. Y tal vez los que estaban ahí, los que estaban en el proceso del milagro de la alimentación, pensaban que tenían que darle impulso a este nuevo Mesías o a este profeta que aparecía para que al final se cumpliese la profecía. Yo quiero decirle algo muy fuerte. Jesús no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos a Jesús. Por tanto, Jesús corrige y dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera. Hay una forma de expresarse, lo que nos muestra es, pongan su mirada en aquellas cosas que son de carácter superior y dejen las búsquedas de carácter superficial. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y por tanto nos llama y nos reorienta para que todas nuestras energías, la palabra trabajen está en imperativo, en el griego original, y significa háganlo con fuerza ahora, ya, inviertan todo su esfuerzo en esto.
¿En qué cosa? En buscar las cosas que son duraderas, eternas. Yo siempre digo esto y lo vuelvo a afirmar. Una de las grandes crisis de la cristiandad en este punto histórico es la ausencia de una perspectiva eterna. Vamos a tirar varios factos. Total, ¿esto lo están grabando, no? ¿No? ¿Sí? ¿Lo están grabando? Me voy a arrepentir entonces, ¿eh? Primero, intentamos vivir la cristiandad sin entender esta premisa básica. Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? No el Salvador. De hecho, nosotros decimos, ven y recibe a Jesús. Casi como, oye, hazle un favor a Jesús, ¿no? Y que Jesús entre a tu vida. No. La Biblia nos enseña claramente que Jesús está hoy día sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Gobernando sobre la historia. Y esta declaración significa dos cosas. Número uno, que reconocemos a Jesús como el Señor, pero que a nadie más le atribuimos dicho lugar. Y aquí viene el facto. Hoy día hemos construido un pensamiento cristiano en torno a lo que significa el consumo de la fe. Consume fe. Los predicadores tenemos que ser entretenidos, porque si no se me quedan dormidos, ¿no? La música tiene que atravesar los sentidos. Pero eso al final del día es temporal, ¿o no? Porque los que conocen un poquito la historia de la iglesia sabrán que estas cosas van variando a través del tiempo. Lo importante tiene que ver con aquellas cosas que son eternas. Entonces, versículo 28. La multitud se siente emplazada por las palabras del maestro. Y le dicen, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Todos ellos estaban formados en la religión institucionalizada de aquel entonces, entendían el tema de los sacrificios, el tema de hacer obras para alcanzar a Dios, para intentar, en este caso, poder agradarle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante porque hay una redefinición en el versículo 29, entre fe y obras. Esta es la obra de Dios. ¿Qué crean? Que crean en aquel que Él envió. ¡Wow! Jesús dice, trabajen por aquellas cosas que no van a perecer, ¿no? Entonces la respuesta de la multitud fue, bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos la religión acá, no sabemos qué hacer. ¿Qué más nos pides? Y Jesús le dice, la obra de Dios consiste en esto, creer en aquel que fue enviado, es decir, en el mismo Jesús. A ver, o yo estoy mal, pero a mí me dijeron que para poder relacionarme con Dios necesitaba agradarle, ¿no? Pero aquí dice que la obra de Dios consiste en creer. De hecho, para los que tienen la duda con respecto a creer, el verbo acá es pistis. Creer. Creer. Creer que Jesucristo fue enviado, ¿no? Creer que Él es el Señor. Creer que frente a ese señorío yo no tengo nada más que hacer salvo poder rendir mi vida en absoluto. Entonces,
lo primero que vamos a ver es que el amor de Dios siempre nos va a llevar a reorientar nuestra búsqueda. Si has buscado en otros lugares incorrectamente, hoy día Dios te trajo a este lugar para poder reenfocar esa búsqueda y poder alinearla con lo que Él quiere de tu vida. Segunda cosa que quiero compartir contigo. El amor de Dios no solamente reorienta las búsquedas incorrectas en nuestra vida, sino que reorienta también las motivaciones incorrectas. Porque buscamos mal, porque la motivación de nuestro corazón está mal. Estoy pensando en un ejemplo de búsqueda, ¿no? Cuando tú buscas encontrar la plenitud en otra persona, por ejemplo, quiere decir que esa búsqueda que es incorrecta, porque nadie va a poder saciar esa sed, salvo Jesús es el Señor, nace de una motivación que es de carácter incorrecto, ¿no? Versículo 31 al 35. El texto dice de la siguiente manera. Voy a leer el 30 también, ¿ya? ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? Jesús le dijo, bueno, crean en mí. Y entonces la multitud le dijo, bueno, muéstranos algo, ¿no? Muéstranos algo. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Echan a la memoria algo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Cuando Israel salió libre de Egipto, en el proceso del tránsito en el desierto, Dios le proveyó de alimento de una manera muy especial. Y esa manera especial se llamó un pan que aparecía cada mañana. ¿A cuánto le gustaría así, no? Sin tener que ir al supermercado, ¿no? Cada mañana, cuyo nombre era el famoso maná. Todos los días, en aquel entonces, los hijos de Israel tenían que ir a buscar su porción de maná. Y ellos están y traen a la memoria este incidente para mostrar, entre comillas, que había una necesidad de parte del pueblo de poder creer en Jesús. Entonces, Jesús le dice lo siguiente, versículo 32, ponga atención, porque esta viene una afirmación de Jesús poderosísima, desde el 32 al 35. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. Primera corrección. Ellos decían que Moisés le había dado el pan. No, no fue Moisés, fue Dios mismo. Afirmó Jesús que el que da verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, es decir, trae plenitud, satisfacción y apaga el hambre. Y agrega, Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Y aquí viene la frase de Jesús, yo soy el pan de vida. Ego en mí. Yo soy el pan de vida. Esta multitud que al escuchar el llamado a la fe recurre a qué cosa? A la tradición y al precedente histórico para justificar qué cosa? Su propia incredulidad, ¿no? Porque intentamos frente a esta interpelación de Jesús hacia cada uno de nosotros, intentamos en nuestro modo natural intentamos huir de ella. Ellos le exigieron a Jesús una señal comparable a la del maná. Y la respuesta de Jesús fue decir, ustedes creen que Moisés les dio esto, las obras, la ley,
les dio esto. Pero mi Padre envió un pan del cielo, y que no es el pan que recibieron sus antepasados. Yo soy el pan de vida descendido del cielo, para llenar el corazón de todos aquellos que tienen hambre. Si en tu vida hay un hambre que tú no los puedes satisfacer ni con una relación sentimental, ni con alcanzar logros, ni con alcanzar metas económicas, ni alcanzar un posgrado, lo último que puede existir en el ámbito académico, quiero decirte que lo único que puede llenar nuestra vida verdaderamente es Jesús. Jesús corrige por lo menos en tres niveles a esta expresión, multitud. Número uno, ya decíamos, el pan no fue dado por Moisés, sino por el Padre. El maná no era el pan verdadero, era Él. Era simplemente un símbolo de lo que había que venir. Y lo más crucial, vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Pero la promesa de Jesús es distinta. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ahora yo tengo sed. Y es interesante porque en el juego de palabras que ocupa de Jesús, que Jesús ocupa, mejor dicho, lo que se muestra es precisamente cómo el Señor le entregó pan en el desierto y aguas en medio de las rocas, ¿no? Pero el pan que viene del cielo y el agua que viene de Dios sacia por completo nuestra búsqueda. Muchas veces la búsqueda está marcada por esta motivación de carácter incorrecto. Buscamos porque nuestro corazón está motivado con causas que no tienen razón de ser. Y lo tercero que te quiero compartir en esta tarde es que no solamente el amor de Dios nos reorienta en términos de búsqueda y de motivaciones, sino que el amor de Dios nos orienta a la vida eterna. Vamos a leer de los versículos 40 al 45. El texto dice así: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo también que sale diciendo que yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Este amor no solamente, como decía anteriormente, nos reorienta en términos de búsqueda y de motivaciones, sino que nos orienta a la vida eterna. Encontrarse con Jesús como Señor implica nacer a una nueva realidad, nacer de nuevo. El concepto vida eterna en el Evangelio de Juan, lo he dicho múltiples veces, pero lo quiero volver a refrescar el día de hoy, no tiene que ver solamente con la vida después de la muerte, ¿no? De hecho, acá Jesús lo habla acerca de la resurrección al día final. El concepto de vida eterna en Juan tiene que ver con relación a lo que significa la vida que no se agota, ¿no? Tener a Jesús como Señor en la vida implica que esa vida cobra un sentido de carácter eterno, ¿no? Y ese fuego que está en tu corazón, ese amor que está en tu corazón, esa pasión que está en tu corazón,
Eso que marca, ¿cómo lo puedo explicar? No hay palabra humana para poder ejemplificar lo que pasa cuando viene Jesús a nuestra vida, ¿no? Y se produce una revolución interna en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra forma de entender la vida, de visualizar la realidad que nos rodea. Vamos a encontrar que en este pasaje que acabamos de leer, en primer lugar, incredulidad, ¿no? Y aquí hay una correspondencia de imágenes que hace Juan con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque la palabra murmuración, porque dice ahí, murmuración que aparece en el versículo 41, es la misma palabra que una traducción en griego del Antiguo Testamento ocupa para la rebelión de Israel en el desierto. La misma palabra. El amor de Dios se va a revelar como una gracia soberana en este pasaje. Y algo bien interesante que le quería compartir a ustedes. En primer lugar, nosotros no escogemos a Dios. Dios nos escoge. Yo quiero volver a decirlo. Dios nos escoge. Y lo hace de una manera muy especial. ¿Ya? Usted se va a reír conmigo. Pongamos nuestra mirada ya como parte final desde el versículo 44 en adelante. Jesús dijo lo siguiente: nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre que me envió. ¿Usted sabe lo que significa la palabra atraer en el idioma original? Significa literalmente arrastrar. Cuando usted arrastra ahí a un borracho, cuando usted arrastra a su marido, lo mismo, ¿cierto? Arrastrar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre, en su soberanía, en su amor inconmensurable, decidió arrastrarnos a los pies de Jesús. Es un amor que te convence de tal manera que tú sabes que no existe otro lugar donde puedas saciarte. Y es el amor que Dios hoy día quiere derramar sobre ti. Mostrarte que a través de Jesús tu vida tiene un propósito enorme y hermoso. Pero no solamente eso, sino que mostrarte que a través de Jesús tú tienes la posibilidad de tener vida eterna. Porque ya dejas de consumir los panes que están a tu alrededor, que son sustitutos, y hoy día vuelves a digerir y a saciarte del pan que viene del cielo. Y entonces, esa promesa, que aquel que come el pan que viene del cielo, que es Jesús, no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces, yo quiero invitarte en esta tarde, no solamente aquellos que vienen por primera vez, sino que a ti que eres conocedor del Señor, a poner tu mirada en Él, a poner tu orientación en Él y a entender de que se debe acabar las búsquedas incorrectas, a que debes salir de ese cuadro de enfermedad crónica espiritual y entender que Jesús está aquí y que el Padre te está arrastrando amorosamente a sus pies para que puedas encontrarte con aquel que viene del cielo para saciar la sed de nuestra alma. Hoy es el espacio. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir rehusándote, huyendo? ¿Cuántas veces más vas a seguir como estas personas que estaban ahí, buscando a Dios de una manera incorrecta,
y por motivaciones incorrectas. ¿Cuánto tiempo más? Este es el día para que busquemos a aquel que vino a decirlo. Ponte de pie, vamos a orar. Mientras estamos acá, yo quiero hacerte una invitación. No quiero apelar a la emoción, no quiero tocar la fibra de tu corazón, no está en mi interés. Lo único que le pido al Espíritu Santo, que pueda hablar a tu vida de una manera tan profunda, que la persona de Jesús se te pueda revelar a tu vida y que a través de Él tú puedas encontrar el final de la búsqueda y encontrar al pan de vida. Cierra por un momento tus ojos, inclina tu rostro. Si hay alguien en este lugar que ha buscado en tantos lugares, pero aún sigue teniendo esa sed y esa hambre interna, quiero decirle que Jesús lo ha traído a este lugar para mostrarse como el pan que viene del cielo, para mostrarse como aquel que puede dar vida eterna. Y si es así, quiero pedirte un solo favor, que puedas levantar tu mano para poder orar junto contigo. Si tú le dices: Jesús, yo necesito reencontrarme contigo, levante tu mano solamente para poder orar junto contigo. Hay 2 manitos levantadas. Quiero que alguien pueda acercarse a aquellas personas que están ahí y le puedas abrazar y cobijar. Esta es una tarde de oportunidades. No hemos venido a hacer una oferta de carácter religioso. Hoy el amor de Dios te ha traído, te ha arrastrado a los pies de Jesús. Y a través de eso puedes experimentar una vida nueva, una vida abundante y conectarte permanentemente con aquello que es eterno. Quiero que todos los que estamos acá, no somos muchos, quiero pedirte que podamos orar ahí íntimamente por aquellas personas. Tal vez tú no la conozcas, pero que te puedas contentar por esta definición que están haciendo en su vida. Gracias, Señor. Gracias porque no estamos parados en una posición de superioridad espiritual o moral. Simplemente somos deudores de tu gracia. Gracias porque te tenemos a ti, porque un día nos alcanzaste, porque un día hiciste y abriste nuestros ojos, Señor, a ese amor que lo llena todo permanentemente. Gracias, Señor. Ahí con tus palabras, dale un tiempo de adoración al Señor y dale gracias. Gracias porque Él está y Él te ha escogido a pesar de ti y de mí. Él ha hecho todas las cosas nuevas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.